Entonces, el tema de hoy va a ser emociones, pero no vamos a poder verlas a todas, así que elegí algunos disparadores, chicos. Disparadores para que después nos podamos seguir conversando. E incluso si hay alguna cosa que quieran saber más, decir, bueno, a ver, ¿preparamos un ECOA en acción y conversamos de otra cosa? ¿O nos juntamos en un Zoom y charlamos? Así que estaría buenísimo la presentación, por eso va a tener algunas, no todas. Acá se está viniendo una lluvia, no sé dónde están ustedes, pero... Bueno, el emocionar del ser. ¿Saben que todos tenemos emociones? Todos estamos en una emoción todo el tiempo. Y las emociones son reactivas. Las emociones nos predisponen, son predisposiciones para que accionemos hacia algo. Entonces, tenemos emociones básicas, que podemos decir que son la alegría, el miedo, el asco, la tristeza, el enojo. Y después podemos llegar a tener emociones derivadas, sí, podemos. Tenemos un mundo de emociones. El tema es que a veces nos cuesta reconocerlas porque no hemos sido educados en el mundo emocional. Entonces por ahí, les pasa a veces que le preguntan cómo andan bien y quedamos en bien. Y cuando empezamos a descargar un poquito, decimos, bueno, a ver, ¿qué representa este bien? Bien estoy contento, bien estoy entusiasmado, bien estoy, no sé, enamorado y ese enamoramiento me lleva a un espacio de ilusión. Como para ir reconociendo qué me pasa hoy. Hoy estoy enojado, hoy estoy triste, bienvenido sea la tristeza. ¿Vieron? La tristeza, por ejemplo, es una de las emociones que tiene mala prensa. Ella Telam no la quiere la tristeza. Pero tiene algo para decirnos, ¿no? Creo que trata un poco de eso también, traerles no sé, es una gotita de emociones en el mar, pero bueno, lo vamos a traer con la mayor precisión posible. A ver. Las emociones forman parte, como les decía hoy, de nuestros 3 dominios: cuerpo, emoción y lenguaje. Puede ser que yo tenga mucho lenguaje, porque el lenguaje nos habita, las palabras forman parte de nuestro ser, nuestro lenguaje no es inocente. Entonces, elegir las palabras con las que me voy a dirigir, qué tipo de palabra voy a ocupar, forman parte de mi ser, ¿sí? El cuerpo, porque aunque ustedes no lo crean, tenemos un cuerpo que nos lleva a todos lados, ¿eh? O sea, tenemos un vehículo increíble y muchas veces no reconocemos partes de nuestro cuerpo. Ahora que tenemos a la profe en sala, la profe de educación física fue, por ejemplo, que está en sala ahora, fue la que me enseñó a mí a descubrir que tenía dorsales. Porque me acuerdo que nos hacía hacer muchas espinales y decía, che, ¿existe algo acá? ¿Qué es eso? Las dorsales. Muchas veces los pies. ¿Saben el peso, la importancia que tienen nuestros pies? Y hay veces que ni los registramos. Entonces, empecemos a identificar que tenemos un cuerpo que nos lleva a todos lados y gracias cuerpo. Y también tenemos esto de la emoción, ¿sí? Que son las que nos van a movilizar o los van a paralizar para algo. Todo el tiempo estamos predispuestos a una toma de decisión que nos va a llevar a una acción determinada, o no, o nos vamos a quedar ahí con las ganas de. Una de las cosas que vemos desde el coaching ontológico es esto de es una disciplina que tiene un modelo de aprendizaje que nos lleva a buscar un resultado. Pero este resultado al que yo quiero llegar es, tomemos acción para llegar a ese resultado, o si no me voy a quedar paradito ahí. Me voy a quedar parado y decir, che, pero yo tenía ganas, yo tenía un sueño. ¿Y qué pasó? Hay veces no es que me faltó cuerpo, hay veces que yo lo dije, lo declaré, yo tengo este sueño, yo lo quiero hacer, pero mi emoción no me acompañó.
porque tuve miedo y me paralicé, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que queremos hablar ahora es, ¿qué me pasa a mí a la hora de tomar una decisión? Que yo tenga que analizar a dónde quiero llegar, a dónde quiero, qué es lo que quiero realizar, ¿sí? Y siempre vamos a estar frente a una emoción, porque es lo que nos impulsa, porque es lo que nos mueve. Y durante años hemos dado prioridad a la razón y a la lógica, tanto que si nosotros discutimos, porque si 2 más 2 es 4, vamos a tener un tema de lógica, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, pero las matemáticas son exactas. Entonces 2 más 2, Nati, sí es 4. Y si yo digo que es 5, te voy a decir, bueno, está bien, me confundí. Ahora, ¿qué nos pasa cuando no estamos hablando de lógica y estamos hablando de lo que nos mueve, de la pasión, de lo que yo considero que es mi creencia, de lo que yo considero que es verdad? ¿Cómo hago para moverme con el otro? ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Quiero que el otro me llegue a decir, Nati, vos tenés razón? ¿O acepto al otro? Acepto que el otro tiene su mirada. Una de las cosas que aprendemos en el coaching y durante todo el entrenamiento, y de ahí la invitación a los que no forman parte del ECOA es a sumarse a esto, es mirar que somos observadores diferentes y lo que para mí puede ser fundamental, para otra persona no. Hoy Néstor hablaba de que a nosotros nos gusta leer a los dos y tenemos un montón de libros. Y ayer conversábamos con un futuro estudiante que me decía, no, Nati, yo no tengo libros, porque a mí el libro, ¿para qué querés un libro si tenés todo digitalizado? Y yo le decía, bueno, pero a mí me gusta sentir el olor, doblar la hoja, poner el marcador. Ahora, ¿quién de los dos tenía razón? Los dos. No significa tener la razón en algo, sino disfrutar, y uno de los mensajes de hoy también es esto, ¿no? Alejarnos un poco de esto de la lógica de lo tiene que ser, el deber ser, y lanzarnos un poco a sentir, a escuchar qué nos está diciendo unas emociones, porque las emociones, y vamos a insistir con esto, no son buenas ni malas, sino que todas nos traen una información, todas están para comentarnos algo. Entonces, esto es un poco la temática de cómo hacemos para coordinar con otros, cómo hago para coordinar conmigo. ¿Me escucho a mí? ¿No? O voy por la vida, voy. Y bueno, entonces un poco es lo que quería traerles hoy. ¿Y por qué nos permiten las emociones convivir? Porque vivimos en mundos conversacionales y relacionales. Todos conversamos y todos nos relacionamos. Somos seres relacionales. Y somos seres emocionales que racionalizan. Todos, cuando convivimos, estamos en una emoción. ¿Vieron? Cuando nosotros hoy abrimos la sala y vemos, no sé, la vimos a Fido, que hace un montón de tiempo que no la veíamos, la vimos a Taki, que nos acompaña en todos los entrenamientos, a Andrea, a José Luis, hay gente de San Juan. A ver, cuando nos saludamos, entramos en un espacio relacional y ahí ya se vinculan las emociones y esto de el vínculo relacional. Convivimos, gente. Y el tema es cuando yo convivo con el otro y el otro a veces tiene una emoción que no coincide con la mía y yo la quiero cambiar. Porque, ¿cómo no va a estar alegre con todo lo que nos pasó? Buenísimo. Y por ahí el otro no lo está viviendo como alegre. ¿Sí? Por ahí el otro tiene su estado emocional, o sea, ¿sí? Entonces, un poco aprender a convivir con mis emociones y con la emoción del otro nos llevan a espacios más poderosos. Desde el coaching hablamos de que el poder es capacidad de acción. Y cuando hablo de capacidad de acción, otra vez estamos en lo mismo de toma de decisiones y llegar al lugar donde quiero llegar. ¿Qué dispara una emoción? Un hecho.
hay un hecho y de ese hecho hay una interpretación. Por eso les preguntaba hoy qué le disparó la música. Me dijeron la mamá, mis sobrinos. Yo comparto con Erika que el bate que bate me hace acordar al boliche, sí, totalmente. Ya me remonté al bate que bate. Es más, Nando y se puso a hacer el pasito. Es automático, nos acordamos de eso. O sea, hay un hecho, hay una interpretación y se genera una emoción. Es esa pulsión de energía. La emoción es energía, que me lleva a estar en un lugar diferente. Y está bueno que tengamos en cuenta esto, porque lo valioso que trae la disciplina, que para mí fue un gran descubrir, es que podemos reinterpretar lo que nos pasa. No hay nada cerrado. Entonces, de repente, podemos volver a narrar la historia, podemos reinterpretar lo que sucede. ¿Sí? Si yo quiero hacer una acción o de repente me quedo inmóvil, siempre va a estar dependiendo de mi emoción. A ver, con esto no les quiero decir que, bueno, voy a volver, soy fan pura y única del dominio emocional. No, tenemos que tener un equilibrio, sí. Hay que tener un equilibrio entre el cuerpo, emoción y lenguaje. Pero es la emoción la que me va a dar el impulso, ¿sí? La que me va a dar esa chispa. Y algo que cuando por ahí pensaba en qué traerles para esta tarde, era algo que a mí en el entrenamiento me hizo muchísimo sentido y fue como, wow, epa, que fue que yo considero que las cosas deben ser de una determinada manera. Y cuando yo considero que las cosas deben ser de determinada manera, son así, para mí son así. Y me pongo en este paradigma de bien, mal, bien, mal. Y por ahí trajimos, les trajimos el tema de estas figuras, porque a mí me hace mucho sentido, yo soy zurda, y de repente mover el mouse con la derecha es lo peor que me puede pasar. No sé si está bien o está mal, no puedo. Se me complica. Y cuando yo me paro en ese lugar de que esto está bien y esto está mal, me paro en un paradigma de control, dado que lo bueno o lo malo, lo rico o lo feo, está solo de acuerdo a lo que yo considero que debe ser. Y desde el coaching ontológico lo que trabajamos es una nueva filosofía, un nuevo paradigma de abrirme a que las cosas están siendo, a que puedo aprender, a que si esto hoy no me es funcional, puedo aprender algo distinto. A mí me hace mucho sentido, o por ahí me cuento siempre esto, el tema de los sabores. Yo tuve una época que no comía queso azul, queso Roquefort. Hoy me encanta. Con Isis le contábamos una anécdota en esto del otro día, que fuimos una vez a comer a la casa de una tía, una cena que nos había hecho una cena divina, éramos muy jovencitas. Yo no comía jamón crudo, ella no comía melón. Y nos habían servido una cena divina de melón con jamón crudo, chicos, era... Y yo quería el pancho, es más, le miré a Isis y le digo, chicos, nos vamos acá a comer un pancho. Y teníamos una que yo hoy me acuerdo de la cena y digo, wow, mirá la que nos perdimos. Pero lo que pasa es que hoy amo el jamón crudo. O sea, y sí, todavía no me aprendió a comer melón, pero bueno. Uno va aprendiendo determinadas cosas de que lo que hoy considero que no me gusta y esta emoción de no me da asco, podemos aprender. Esa es la capacidad que tiene el ser humano, y eso creo que es lo que nos trae acá, ¿no? Esta actitud aprendiente, de ponernos en movimiento y aprender. A ver. Epa, tenme paciencia que... Y cuando yo considero que las cosas tienen que ser como a mí me parecen,
llevo a algo que se llama, o que vemos en la disciplina como mecanismo de control. Entonces controlo. ¿Y qué hago cuando controlo? Llevo todo mi pensamiento a eso que no quiero que suceda. ¿Sí? Y me olvido de algo, que hay cosas que yo puedo controlar. Puedo controlar mis finanzas, a veces. puedo controlar mis pensamientos, puedo controlar mi conducta. Ahora, no puedo controlar la conducta del otro. No puedo controlar las finanzas del otro. Por más que me encantaría, pero no puedo. No es algo que sea mi responsabilidad. ¿Sí? Y ¿saben qué sucede? Nos responsabilizamos de cosas que no nos corresponden. Lo que pasa es que estoy pensando en, a ver, pensemos en un cuadradito. ¿Qué cosas yo quiero y qué cosas no quiero? Cuando yo me pongo en cómo las cosas son, entonces yo quiero esto, pero estoy pensando en lo que no quiero, le pongo foco a lo que no quiero y ahí controlo. Controlo para que no pase, controlo. Y es tanta la energía que le pongo a lo que no quiero que suceda, que termina sucediendo. Entonces, una de las cosas que les quiero traer es, focalicemos en las cosas que quiero y que me puedo responsabilizar. Porque no puedo responsabilizarme por las acciones del otro. Nosotros somos responsables de nuestro emocional, gente. No es que las emociones nos tienen, nos secuestran. Si bien Goleman habla de un secuestro emocional y nosotros acá en el equipo no decimos estoy enojada, estoy mal, no puedo hablar, sino que hablamos de estoy secuestrado. Porque Goleman habla de que nos secuestra la amígdala. En realidad, está bien, yo respeto muchísimo a Goleman y soy fan de todos sus libros, pero somos responsables de nuestro emocionar, más allá que esté la amígdala y el tálamo ahí en nuestro cerebro, somos responsables de lo que nos pasa. Por eso hablamos de una gestión emocional. Las emociones no se controlan, se gestionan. Porque cuando yo controlo, tengo una emoción de base. Y esa emoción de base se llama miedo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas fundamentales es tener en cuenta y escuchar qué cosas quiero controlar, cuál es el miedo que está detrás de lo que controlo. Y vamos a hablar un poquito acá del tema miedo. Se ha silenciado. Nati, te Nati. silenciaste. Sí, ahí estoy, perdón chicos, no sé qué pasó, no sé qué toqué. Les decía que todas las emociones, que el miedo es una emoción básica vinculada a la supervivencia. Todas las personas en algún momento tenemos o tuvimos miedo. El tema que pasa con el miedo es que tiene muy mala prensa. Porque hemos sido educados en esto de hay que ser valiente, no seas cobarde. No hay que trabajar con la valentía, hay que ir al frente y ser valiente. Y en realidad lo que no sucede cuando tenemos miedo, se produce una reacción química en nuestro cerebro que tiene dos cosas, o ataca o huye, pero permite la supervivencia. Ese atacar o ese huir o ese inmovilizarme me está salvando o está ejerciendo mi supervivencia. De ahí que hablamos de que es una emoción básica, universal, histórica. El tema del miedo es dignificarlo de nuevo, darle una nueva mirada, y eso es por ahí lo que quería conversar. Porque culturalmente el miedo es una interpretación. Y resulta ser que cuando yo vivo con miedo, o con un miedo,
El miedo yo lo vivo, yo lo siento en el cuerpo, me sudan las manos. Y es una interpretación. A ver, puede que haya personas que tengan miedo a las cucarachas. Y yo no le puedo ir a decir cómo le va a tener miedo a las cucarachas. No, porque es perfectamente válido si le tiene miedo a la cucaracha. Hay que ver qué sucede atrás de ese miedo. ¿Sí? Yo no puedo decirle a una persona, ¿cómo le va a tener miedo a esa pavada? Porque la persona lo está viviendo. Lo que sucede con las emociones es que repercuten en nuestro cuerpo. De ahí la importancia de la aceptación de lo que le sucede al otro y de que el otro lo vive como lo vive. Culturalmente, interpreta. Y cuando interpretamos, que es lo mismo que observamos, nos surge una emoción. ¿Y saben qué pasa con el miedo? El miedo es informativo. El miedo nos informa que hay algo que nos está sucediendo. Entonces, yo puedo considerar que no tengo miedo a nada, que soy... Y en realidad lo que estoy haciendo es perderme una información valiosa. ¿Sí? Porque el miedo lo que me trae es una información. Y si yo no lo escucho, me estoy mintiendo a mí mismo. Y como no lo quiero ver, lo pongo abajo de la alfombra y va creciendo, va aumentando. ¿Y saben qué es? ¿Saben qué es lo que me informa? Que yo tengo una amenaza. Yo cuando tengo miedo, siento una amenaza. Y esa amenaza me informa que mi recurso no alcanza a mi amenaza. ¿Sí? ¿A qué le llamamos recurso? ¿A qué que tengo recurso disponible? Cuando, por ejemplo, a ver, imagínense Tarzán en la selva. ¿Tarzán le tenía miedo a los leones? Nosotros que miramos Tarzán no le tenía miedo a los leones. Yo miraba, yo miraba el dibujito de Tarzán, y para mí era copadísimo como se... No le tenía miedo a los leones, era re capo Tarzán. Pero porque Tarzán sabía que podía no enfrentarse a los leones. El tema es que muchas veces tenemos miedos, pero no conocemos nuestros recursos. ¿Y saben por qué no reconocemos nuestros recursos? Porque muchas veces no los vemos y están ahí. Es decir, che, ¿qué pasó? Y estaba ahí. Lo que yo tenía que haber hecho era pedir una asistencia. Lo que yo tendría que haber hecho es mirarme, preguntar, escuchar qué necesito para que esa amenaza, que yo la vivo como inmensa, sea más chiquita y yo reconozca que tengo recursos. No sirve de nada, chicos, que yo tenga un recurso y no lo vea y no sepa que está. Porque no me lleva a un acceso de gestión. ¿Me siguen? A ver, ejemplo de recursos que tenemos en el ECOA y que por ahí cuando los chicos entran en la carrera los avisamos. Somos un equipo de coaches. Tenés 5 coaches que los puedes llamar a cualquier hora, que te pueden acompañar en tutorías. Eso es un recurso. Tenés tu equipo de estudiantes, tus compañeros, a los cuales vas a hacer una guía y podés recurrir a ellos. Eso es un recurso. Tenés la plataforma virtual que podés escribir un foro y hablar con uno de los profes. Ese es un recurso. Resulta ser que si yo no entro a plataforma y no aprendo a ver el foro, no conozco el recurso. ¿Me siguen por dónde vamos con el tema de los recursos? Les traigo esto del ECOA, porque estamos todos dentro de un marco educativo, pero pasa lo mismo con la vida cotidiana. Es como cuando tienen la cocina, tienen un montón de especies, pero no saben para qué se usa. Entonces viene alguien que sí tiene distinciones en cocina y hace unas cosas maravillosas. Y decís, ¿cómo hizo? Si teníamos los mismos elementos. Conoce sus recursos.
conoce sus recursos y la única persona que le involucra esto de reconocer nuestros recursos somos nosotros mismos. Los coaches vemos posibilidad en los estudiantes. Nosotros, la misión del ECOA es entrenar coaches en servicio y lo vemos posible. Ahora, solo te convertís en coach cuando vos te ves posibilidad. Yo te puedo decir que tenés toda la pasta, como le decimos acá, te puedo decir que tenés todo el carisma, te puedo decir que las preguntas que haces son maravillosas porque despiertan en el otro algo que yo no había visto. Pero si vos no lo ves como recurso, si vos no te creés que podés ser un coach en servicio, todos los entrenadores te vamos a intervenir todo el tiempo. Por ahí, para los que no forman parte de la escuela, hablamos de intervenciones cuando conversamos, cuando le hacemos alguna pregunta, cuando salimos de este espacio y reflexionamos juntos incluso. A ver, ¿qué nos está pasando con esto? ¿Qué vida quiero para mí? ¿Qué quiero experimentar? ¿Qué me gustaría que pase? ¿Se preguntan ustedes qué me gustaría que pase? Entonces, cuando yo me pregunto qué me gustaría que me pase, empiezo a ver qué recursos tengo. ¿Se quieren ir de viaje? ¿Qué recursos tengo? Es mi sueño irme de viaje. Bueno, ¿qué recursos tengo? Yo les hablo de viaje porque a mí me encanta viajar, entonces yo soy un... Pero buscamos recursos. ¿Cómo nos vamos? ¿Con cuánta plata nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué? Y ahí vamos armando. ¿Qué puedo hacer frente a esto cuando no reconozco mis recursos? Observarlos, empezar a mirarlos, empezar a distinguir y escuchar mis miedos. Muy diferente a lo que por ahí estamos acostumbrados. Yo no les voy a decir no tengamos miedo o hacelo igual con miedo. No. Es escuchar tu miedo, darle lugar. Mirar tu escena temida. ¿Vieron como la película de terror, la escena temida? A ver, ¿qué es lo que más le tenés miedo? ¿A qué es lo que más te asusta? Y ver, ¿qué puedo reinterpretar de eso? A ver, mi escena temida, ¿qué puedo hacer? Yo les voy a compartir mi escena temida hace unos meses atrás. Yo tuve un embarazo de alto riesgo y Catalina llegó a término, pero mucho tiempo tenía muchísimo miedo que le pase algo. Y cuando trabajé en mi escena temida, dije, bueno, a ver, ¿qué recurso tengo? Puedo ir al médico y pedirle toda la información, puedo sentarme y pedirle la información. O puedo reinterpretar mi escena temida, porque cuanto más miro mi escena temida y yo más me hago la cabeza de lo que podía llegar a pasar, empiezo a vivir en el futuro y me pierdo de vivir en el presente. Entonces, ¿qué recursos tengo hoy? Esas fueron mis preguntas en ese momento, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Convengamos que, y ahí volvemos a algo importante que hablamos en el coaching, que es esto de mis 3 conversaciones. Las conversaciones conmigo mismo, las conversaciones con otros y las conversaciones con el Ministerio de la Vida. Yo, frente a ese miedo, conversé con los 3. Conmigo, con mis médicos y mis recursos de familia, y les puedo asegurar que a todos los santos y a todos me conversé, ¿sí? Pero la miré a la escena, porque si no, la cabeza que me hago, estoy más afuera que adentro. Y tengo que reinterpretar esa situación. Si yo no reinterpreto la situación, si yo me quedo solo con esto de que me empieza a... yo tengo miedo, y a su vez no es que yo tengo miedo, sino que el miedo me tiene a mí. ¿Por qué les hablo de que el miedo me tiene a mí? Porque yo me quedo paralizado, esto que les hablaba recién. Cuando yo no pregunto, me paralizo. Cuando yo no escucho que me informa, me paralizo. Entonces, una pregunta que les quiero dejar es, ¿qué necesitan?
Cuando yo quiero hacer algo, yo me pregunto qué necesito. Cuando yo quiero tomar una decisión, yo me pregunto qué necesito. Pregunto qué necesita mi cuerpo, pregunta qué necesita mi lenguaje. Y cuando les hablo de lenguaje es, me pregunto yo qué tipo de conversación tengo que abrir con el otro, tengo que ir a pedir algo, tengo que ir a ofrecerme, tengo que ir a, no sé, saludar, renovar un vínculo. ¿Qué hay que declarar? ¿Qué necesito? Porque chicos, el miedo no es el problema. El miedo es como el tablero de la luz roja. Le puse el tablero de la luz roja porque, ¿vieron cuando en el auto, yo no tengo muchas distinciones de auto, por lo tanto, cuando hay en el tablerito una luz roja, yo paro, porque no tengo ni idea de lo que puede llegar a pasar. El miedo es esa luz roja. Ahora, el problema no es la luz roja. El problema, la luz roja me está informando que hay un problema. Que puede ser el aceite, que puede ser el agua, que puede ser la batería, que puede ser... Entonces, no nos quedemos con que el miedo es un problema. El miedo nos está informando que nos está pasando algo. Y hagámonos cargo de lo que está atrás. ¿Sí? Entonces, antes de seguir con esto, porque esta es otra emoción, ¿cómo venimos hasta acá? Uy, Dios mío, que hablé mucho. ¿Venimos bien? Perdón, me extendí otra vez el tema que tengo que hablo mucho. ¿Pero venimos bien? ¿Sí? Ok. Cualquier cosa, me paran o preguntamos en el chat o me abren el micrófono. Porque lo que les quiero traer ahora era esto que el miedo me paraliza, esto que el miedo me establece un tablero ahí que no sé qué me sucede. Y otra emoción que les quiero traer, que en realidad en sí misma no es una emoción, sino que me dispara emociones, es en la toma de decisiones, es algo que me parece, a mí me hace sentido. Si a alguno no le hace sentido acá, está en total derecho de decirme, no, Nati, a mí no me parece porque yo no lo vivo así. Buenísimo. Y es cuando quieren realizar algo, ¿tiene que ser perfecto? ¿Perfecto para quién? Que se pregunten para eso. ¿Perfecto para quién? Y segunda pregunta, ¿qué es la perfección? ¿Saben por qué? Porque vivimos en este mundo de que tiene que ser perfecto. Tiene que ser... Ahora, ¿qué hay de perfecto? Si ni nosotros somos perfectos. ¿Y la perfección vivida en razón a qué? Cuando yo quiero hacer algo, yo les cuento mi experiencia cuando iba a empezar las sesiones de coaching y estábamos en la práctica, yo sufría con mis sesiones porque yo quería que salgan perfectas, yo quería que un poco más que no sea Olaya haciendo sesión de coaching. Entonces, ¿qué me pasaba? A ver, ¿por qué les traigo esto de la perfección? Porque me exijo y llego a estándares altos y ese alto no me permite accionar. ¿Y por qué no me permite accionar? Porque no me sale perfecto. Y yo quiero que sea perfecto. Y saben que eso me conecta con algo que se llama exigencia. Y la exigencia durante muchísimos años ha sido vista, ha tenido como o sea, si vos sos exigente, sos perfecto y sos muy bueno, porque te conecta con la perfección, ¿no? Y lo que sucede con la exigencia es que dentro nuestro habita un exigente, una parte que es exigente, que quiere esa perfección, y un exigido. Pero no es que son dos personas distintas, somos nosotros mismos. Entonces, es como si fuese el capataz y el obrero, ¿sí? O el jinete y el caballo. El exigente te dice hay que llegar a la meta, hay que llegar, hay que hacer, porque tenemos que llegar a tal lado, porque si no llegamos a la meta
somos unos fracasados, y ahí vamos, exigimos. Pero tengo un exigido que es el que labura, tengo un laburante que es el que hace el trabajo. Y ese laburante se cansa, gente, se cansa. Y cuando se cansa, vamos a hacerlo en términos criollos, en misionero, se picha, se entristece, se confunde, se enoja. ¿Por qué? Porque tengo un exigente que no me escucha. Y el que hace el laburito, y estoy ahí, pero me tengo que exigir porque yo tengo que llegar, porque si yo no llego a la meta, y ahí se arma como un choque entre ambos y la exigencia se vuelve disfuncional. Porque cuando el exigente exige mucho, se enoja. El enojo es una pulsión de energía, y no vamos a hablar de enojo porque vamos a estar traer hasta las 10 de la noche, pero para que les... Cuando yo me enojo, yo tengo adrenalina porque estoy enojada. Cuando yo me enojo, veo rojo, diría Calógero, pero ¿saben qué hago? Pierdo de vista lo que yo quiero hacer, pierdo de vista mi deseo. Entonces mi exigente se enoja. Y mi exigido teme, y ahí aparece el miedo otra vez. Temo no llegar, temo que soy un inútil, temo que viste otra vez, yo no puedo con esto, temo y temo. Y otra vez no accionamos por miedo. ¿Por qué? Porque mi exigente, ni siquiera les estoy hablando porque muchos de ustedes van a decir, sí, exigente, fue mi mamá, mi papá, No. Acá no vamos a hablar de los exigentes de nuestra vida. Vamos a hablar del exigente que somos nosotros, porque para justificarnos de por qué somos exigentes, una lista te puedo traer. Pero el tema es qué nos pasa a nosotros hoy, somos todos adultos. Y no va a venir nadie a decir, che, a ver, mamita, vamos a ver qué hacemos con tu exigencia. Y les hago al revés. Cuando mi exigido se enoja y dice, ¿sabes qué? No te trabajo nada, te hago paro, flaco. Te hago paro. El exigente teme. ¿Por qué? Porque no voy a llegar al resultado. Resulta ser que yo necesitaba 10 y me hizo paro. Estamos como camioneros, ¿vieron que paran y paran en la Argentina? Bueno, paro. No te hago nada. Entonces se crea una relación totalmente disfuncional entre miedo, confusión, enojo, y eso afecta a mi cuerpo y empiezo a contracturarme. ¿Por qué? Porque no me escucho. Entonces lo que tenemos que aprender es, che, ¿y si cambiamos esto de ser perfecto por entender que estoy aprendiendo y que en ese aprendizaje voy disfrutando? ¿Y si me relaciono con que le puedo errar? Sí, le puedo errar. Vieron que yo les pasé un par de videos, que estuvimos pasando videos y estuvieron... ¿Saben la cantidad de veces que hicimos esos videos? Porque uno se pone en este lugar de, uy, tiene que ser. Y nos perdemos el proceso. Por eso desde el coaching y el entrenamiento, todo el entrenamiento le hablamos de que más allá del certificado que van a recibir, tenemos un proceso, aprendemos en proceso. Me relaciono con el error desde un lugar diferente. Entonces la invitación, gente querida, es no decir, yo no sé, a partir de hoy Nati dijo que el exigente y el exigido, no soy más exigente, voy a disfrutar, No. ¿Saben por qué no? Porque cuando yo niego a mi exigente, en algún momento va a aparecer. Entonces, la invitación es a reconocer cuál es nuestro exigente, reconocerme en qué espacio soy exigente, porque no en todos los ámbitos somos exigentes, o a veces sí, y entonces más cansancio. Y charlar, y negociar. Negociar, a ver, ¿qué necesito para esto? Y vamos a ver la pregunta, ¿qué necesito? Mi exigente quiere determinada cosa, y mi exigido, bueno, a ver, ¿qué necesita? ¿Qué estoy necesitando para hacer esto?
y aflojar y empezar a disfrutar y empezar a entender que puedo aprender y que la perfección no me va a llegar. La perfección no es la hija de la exigencia, ¿sí? Y si flexibilizo, y si disfruto en el medio, y si me relaciono con los espacios de recreación, y si entiendo que soy o estoy siendo el editor de mi propia historia, imagínense que es como una novela, como a nosotros nos gusta leer, nos gusta escribir, y es como, vieron que el editor es el que te dice acá, poné acá. Bueno, ustedes son eso. Entonces la historia que se van a contar y la que van a hacer de sus vidas son ustedes mismos. Entonces, la pregunta que les quiero dejar es, ¿qué vida quiero? Reconocer, en primer lugar, que la vida está en constante cambio, que no todo es como yo considero que debe ser. Comprender que mi mirada es una interpretación que me dispara algo y que puedo reinterpretarla, que no es algo cerrado, que no es de cartón. El cartón es para las cajas, ¿sí? No es para... Reconocer y emocionar y confiar en mi capacidad de aprender. Chicos, confiar en que puedo aprender. Y estar atento a mis deseos, porque con esto que yo le decía, cuando yo me enojo, pierdo mi deseo. Cuando a mí me paraliza un miedo, pierdo mi deseo. Entonces me voy a quedar paralizado o frenado y voy a dejar mi sueño de lado. Y no voy a poder alcanzar mis metas, porque el miedo me va a tener a mí. ¿Por qué? Porque no confío en mi capacidad de aprender. Y tengo que escucharme. Y saben que algo que hablábamos al inicio, ¿no? Porque una cosa, lo que le quería traer era qué me pasa a mí con las emociones, esto de la exigencia y el miedo, y otra es cómo me relaciono con los otros. Todos acá nos relacionamos con otros y todos emocionamos. Y la emoción que me permite esto que les estoy diciendo es el amor. Entonces la invitación es a traer más amor a sus vidas. El amor entendida como la aceptación del otro, como legítimo otro, en convivencia conmigo. Y cuando les digo esto es, acepto al otro, lo dejo aparecer, entiendo que convive conmigo. ¿Y saben qué? Aceptar también esto que le estaba diciendo recién. Aceptar que el exigente y el exigido viven conmigo. Aceptar que el miedo me está informando que tengo una escena temida y empezar a escuchar eso, porque vive conmigo. Entonces, empezar a aceptar que somos seres emocionales y que nos comunicamos y coordinamos acciones con los demás. Pero necesito de la aceptación, necesito aceptar al otro con una mirada. Necesito entender que yo no tengo la razón ni la verdad absoluta. Uno de los principios del coaching ontológico es esto. Somos observadores y hay tantas interpretaciones como observadores. No es solo mi mirada. Por más que a mí me haya servido, ¿eh? Entonces, algo poderoso es que tenemos la responsabilidad para elegir. Ay, se me apagó la cámara. Tenemos la responsabilidad de elegir hacia dónde queremos ir, ¿no? Y, espérenme. ¿Cómo hacemos todo esto? Porque está linda la teoría, ¿no? La teoría está buenísima. Ahora, ¿cómo hago todo esto? Estar presente aquí y ahora, elegir. Para que yo pueda elegir en qué emoción quiero estar, necesito estar presente. No puedo estar en el futuro, ni tampoco puedo estar en el pasado, porque es lo que ya pasó. Y el futuro no sé qué es lo que va a venir, así que tengo que estar presente aquí y ahora. ¿Y saben qué tengo que empezar a hacer? A relacionarme con el merecimiento. Yo merezco que me suceda. Yo merezco. ¿Qué cosas se merecen? A relacionarme con lo que yo me merezco. No es que el otro se merece más que yo. No, los dos nos merecemos lo mismo. Esto es cultural, digamos. Yo me sacrifico para el otro. No, pará.
Todos nos merecemos. El tema es que yo reconozca. Y otra cosa es tratarme con gentileza. Tratarme con gentileza, ¿saben para qué? Para no juzgarme, para no etiquetarme. No, yo ya soy exigente, no, soy, ¿sabes qué? Soy un cagón, soy un cobarde, entonces yo no voy a hacer eso. Y empiezo con lo soy. Soy. Y ¿saben qué, gente? Dejémonos de juzgarnos y empecemos a trabajar y a tratarnos con gentileza, a escucharnos con gentileza. Y solo cuando nos amemos a nosotros mismos, de esto de que nos aceptemos tal cual estamos siendo, vamos a empezar a tratarnos con gentileza y a vivir la experiencia. Porque si no, estoy parado en un paradigma de cómo las cosas deberían ser. Prestarme atención a qué quiero, qué deseo, a dónde quiero llegar, qué es lo que me pasa, qué quiero de esto, qué quiero que pase. ¿Qué quiero que pase en mi vida? ¿Qué quiero que pase con esta relación? ¿Qué quiero que pase con este trabajo? Pero prestarme atención a mí, no a lo que el otro quiere que suceda, no a lo que mi creencia dice que suceda, no a lo que la sociedad dice que debería ser, sino prestarme atención a mí y tratarme con gentileza. No decirme cosas feas. Cosas feas, ¿a qué le llamo cosas feas? En el sentido de destratarme, de desmerecerme. A eso le llamo yo cosas feas, ¿sí? A esto de sos inútil, por eso tenés el miedo a la cucaracha, ¿no? O sos re capo porque sos re valiente, pero capaz que tenga otros espacios donde sí tenga miedo. Acuérdense, ¿eh? Hay una amenaza. Yo cuando voy al mar y voy al mar abierto, las olas grandes me dan miedo, me amenazan. Yo no tengo recursos, yo no reconozco mi recurso en el mar. Ahora, para un surfista, las olas grandes es lo mejor que le puede pasar. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Y comprender que la gestión emocional se aprende siempre que se esté dispuesto a escuchar la emoción y abrirme sin ocultar. A abrirme a lo que tiene para informarme, a abrirme a lo que me va a decir, a abrirme a lo que me trae, así sea que me pongan en un espacio incómodo. Bienvenido los espacios de incomodidad, y por eso es que hablamos en el entrenamiento de bienvenido al espacio de incomodidad. ¿Te incomoda? Buenísimo, vení, vamos a trabajar esto. Porque si te incomoda, te está diciendo algo. Bueno, vení, vamos a conversar. Y vivir la experiencia. Por eso hoy cuando arrancábamos, le decía, arrancamos con expectativa, pero nunca sabemos qué es lo que va a suceder. Si yo voy a lanzarme a hacer algo, ya pensando en lo que va a pasar, ya etiquetando, me voy a perder de vivir la experiencia. Me voy a predisponer a algo que no sé si va a pasar. Y ya pongo otra vez los estándares, y ya pongo otra vez mi vara, y no dejo sorprenderme. No me dejo sorprender. Entonces, la invitación es a vivir la experiencia. Y por último, para compartirles a un autor que a mí me gusta muchísimo, es que a todos nos gusta ser bien tratados y una buena palabra hace milagros. Y acá estamos en el dominio del lenguaje. Pero una buena palabra hace milagros porque me interviene en mi emoción. Y si a todos nos gusta ser bien tratados, imagínense cómo se relaciona cuando yo me trato bien a mí y trato bien al otro. Entonces, el mensaje que le queríamos dejar hoy es esto de tratémonos con gentileza, escuchémonos qué está sucediendo y, ¿saben qué? Entendamos una cosa, no vinimos a sufrir, vinimos a disfrutar y a vivir. Así que relacionémonos con nuestras emociones de un lugar diferente.